Tomosaki era un solitario feo y repugnante que desperdició su vida jugando videojuegos solo para escapar de su deprimente realidad. Pronto descubrió que su jugadora profesional favorita era la chica popular de la escuela. Sin embargo, ella no soportaba que él fuera un marginado social y se propuso transformar su vida para convertirlo en un seductor. Señor, era el final de un día escolar y Tomosaki estaba en la antigua sala AB jugando su videojuego favorito, Super Attack Families, popularmente conocido como Tag Fam, y estaba jugando contra Shuji Nakamura, un compañero de clase popular. Nakamura tenía toda la pinta, las chicas, buenas calificaciones y también era atlético, pero comparado con él, Tomosaki estaba en la carrera por el perdedor del año. Sin embargo, había algo en lo que era bueno, y era este videojuego. Pero después de derrotar a Nakamura, comenzó a quejarse del juego. En lugar de aceptar el hecho de que era un mal perdedor, culpó al juego por su derrota, así que sugirió que jugaran de nuevo. Aún así, Tomosaki dijo que si ganaba, Nakamura tendría que aceptar su derrota, y como era de esperar, Tomosaki ganó de nuevo. Después del juego, Nakamura se encontró con algunas estudiantes afuera y sugirió que pararan en algún lugar de camino a casa para conseguir algunas bebidas. Después de que se fueron, Tomosaki salió del edificio escolar y se dirigió a casa mientras contemplaba lo basura que era la vida. Más tarde esa noche, Tomosaki estaba en su habitación jugando a juegos contra un jugador llamado Noname, que igualaba sus movimientos. Le impresionó que Noname hubiera refinado su contraestrategia, pero aunque era mejor en maniobras de combate y creación de combos, Noname era bueno esquivando combos, algo que los jugadores de primer nivel no podían hacer fácilmente porque preferían usar la ofensiva en lugar de la defensa, haciéndole preguntarse por qué el segundo mejor jugador nacional tenía mucha experiencia en defensa. Luego se dio cuenta de que Noname estaba dejándose golpear a propósito para poder entrenarse en defensa, lo que le pareció impresionante. Después de que el juego terminó, Noname le envió un mensaje preguntando si vivía en la región de Kanter, y Tomosaki le dijo que sí, así que Noname sugirió que se encontraran. Al día siguiente en la escuela, mientras todos bromeaban y hablaban con amigos, Tomosaki se sentó en su mesa observándolos, y se preguntó si alguna vez podría convertirse en un personaje de primer nivel. Durante el descanso, Oi Hanami, una compañera de clase de él, lo llamó, y cuando se detuvo, ella le preguntó si era cierto que jugaba Hack Fam con Nakamura. Tomosaki no sabía cómo responder, así que preguntó cómo lo sabía y ella dijo que era de lo que todos hablaban, antes de preguntar quién ganó el juego. Nakamura interrumpió la conversación admitiendo que había perdido, pero dijo que no era gran cosa, y le dijo que viniera en lugar de chismear sobre eso. Ese fin de semana, Tomosaki fue a encontrarse con Noname porque tenía curiosidad por saber qué tipo de persona era, pero mientras leía un mensaje de Noname describiendo la ropa que llevaba, se dio cuenta de que Noname era una ella y no un él. Mientras miraba alrededor, notó a una chica con una falda de color beige, así que se acercó a ella. Pero cuando la chica se volvió, descubrió que era Hanami. Ella estaba tan sorprendida de verlo como él de verla, y le costaba creer que Nanashi, el mejor jugador del país, era un auténtico perdedor. Hanami le dijo que estaba decepcionada porque la persona que más respetaba era un perdedor, y Tomosaki le preguntó por qué estaba siendo tan grosera, pero Hanami le respondió que solo estaba diciendo la verdad. Tomosaki argumentó que algunas cosas era mejor dejarlas sin decir, y comentó que era grosero hablar con franqueza a alguien que apenas conocía. Hanami se disculpó por herir su ego frágil y dijo que estaba siendo grosero al vestirse como si comprara en un basurero. Tomosaki le dijo que era un país libre y que podía vestir como quisiera, pero ella le dijo que era una cortesía común arreglarse cuando se encuentra con otras personas. Luego evaluó su vestimenta desde los zapatos hasta la camisa y dijo que incluso Sticky Joe se vestía mejor que él. También le dijo que su cabello despeinado era un desastre antes de darse la vuelta para irse, pero Tomosaki se sintió insultado y la detuvo. Le dijo que no había nada de malo con quién era o cómo se vestía porque no todas las personas encajan. También dijo que, a diferencia del juego, la vida no tiene reglas que deban seguirse y cada uno tiene su papel. Desafortunadamente, su papel en la vida era como un personaje de bajo nivel, que se consideraba inútil para la gente rica y normal como ella, a la que él despreciaba mucho. Le dijo que todos tenían sus valores y que ella no debería imponer los suyos en él, pero Hanami le dijo que estaba actuando como si tuviera bolas de plástico. Ella dijo que él era una de esas personas que culpaban al juego en lugar de aceptar el hecho de que sus habilidades para jugar eran una mierda. Ella le dijo que podía culpar al mundo todo lo que quisiera, pero mientras nunca hiciera nada para cambiar las cosas, siempre sería un perdedor patético por el resto de su vida. Tomosaki argumentó que la vida no era como un videojuego donde podía cambiar de personaje, lo que llevó a Hanami a sujetarlo de la mano y llevarlo con ella. Tomosaki se encontró sentado en la habitación de Hanami, y mientras se preguntaba cómo había sido invitado a la casa de una chica atractiva como ella entró con un atuendo diferente. El tonto despistado la confundió con un pariente, y ella tuvo que explicar que se había quitado el maquillaje, por eso parecía diferente. Ella dijo que era fácil cambiar la impresión que alguien tiene de ti con poco esfuerzo, y le dijo que mientras tuvieras la expresión y postura correctas, podrías ser lo que quisieras.
Tomosaki no parecía entender lo que ella le estaba diciendo, así que le dio una demostración y le dijo que al perfeccionar ambos, podría ser considerado un normie. Ella le dijo que no asumiera que sus estadísticas eran altas debido a su comportamiento, y dijo que una vez llevó una vida ordinaria cuando estaba en la escuela primaria. Hanami explicó que podría ganar confianza y habilidades de comunicación si se esforzaba más y dejaba de comportarse como si fuera el fin del mundo. Ella admitió que había puesto mucho esfuerzo en todo lo que hacía, pero no importaba cuánto jugara Tag Fam, no podía vencer a Nanashi, por lo que lo consideraba alguien más capaz que ella. Sin embargo, en el juego de la vida, Nanashi era un perdedor a quien la vida había sometido, y él simplemente se sentaba y lo aceptaba porque era demasiado cobarde para luchar. Ella dijo que fue lo más imperdonable que le había pasado en su vida, porque la persona a la que no pudo vencer era solo un desgraciado sin valor, lo que significaba que ella era peor que él. Más adelante explicó que el juego de la vida estaba compuesto por muchas reglas simples, convirtiéndolo en un juego de nivel Dios, así que iba a enseñarle las reglas una por una y asegurarse de que lo jugara como un... El profesional Tomosaki simplemente la miró como un idiota antes de decir que su discurso sincero era apenas convincente, pero coincidió con ella en que no hacer esfuerzo y culpar al juego por su derrota era la mayor vergüenza de un jugador. Admitió que ella era la única jugadora a la que respetaba porque la había visto jugar y podía ver todo el esfuerzo y trabajo duro que ponía. Aunque sentía que no podían entenderse, le pidió que le explicara cómo la vida era un juego de primer nivel, así que ella le dijo que la vida era un juego de primer nivel empatado con Tag Fem en el primer lugar, lo que despertó su interés. De repente recordó cómo la gente en línea lo llamaba increíble debido a lo bien que jugaba a Tag Fem, pero nunca había recibido reconocimiento de los que lo rodeaban, aunque seguía dedicándole tiempo y obteniendo resultados. Él creía que no necesitaba reconocimiento en la vida real ya que Tag Fem era un juego de nivel Dios, lo cual era suficiente para él. Pero por primera vez alguien le estaba diciendo que la vida era tan atractiva como Tag Fem, haciéndole sentir que sus esfuerzos estaban siendo reconocidos. Él seguía opinando que Life era un juego de basura y que Tag Fem era mucho mejor, pero dijo que si lo que ella le estaba diciendo era cierto, entonces como gamer estaba dispuesto a jugar. Ella le explicó que lo primero que tenía que hacer era el desarrollo de personajes, y cuando salieron más tarde, ella le dio una caja de mascarillas, diciendo que debía usarlo mientras practicaba su sonrisa. Al día siguiente, ella escribió una lista de objetivos que quería que él lograra. El primero era lograr que alguien, además de ella, notara las mejoras en su postura y apariencia. El segundo era conseguir una novia antes del comienzo de su tercer año. El objetivo final era hablar con 3 chicas, 2 de las cuales ella eligió y una de su elección. Cuando llegó a clase, decidió hacer la tarea que Hanami le había asignado. Recordó su consejo de ser directo al hablar con alguien por primera vez, así que le preguntó a Yusa si tenía pañuelos. Yusa le dijo que no había traído ninguno, pero le preguntó a Fuka, la chica sentada detrás de ella, si tenía. Fuka les dio la suya, y después de que Yusa le entregó el pañuelo, ella fue a hablar con sus amigos. Tomosaki no tuvo más remedio que usar el pañuelo. Sin embargo, Fuka le preguntó por qué sonreía como el Joker. Avergonzado por esto, Tomosaki le dijo que tenía dolor de muelas, por lo que estaba haciendo una mueca, no sonriendo. La siguiente persona con quien debía hablar era Minami Nanami, así que se dirigió a su próxima clase donde sabía que ella estaría. Cuando llegó, notó que Hanami no había llegado y recordó que ella le había dicho que solo hablara con las chicas cuando ella estuviera presente, así que se quedó junto a la mesa como un NPC mientras intentaba averiguar qué hacer. Pero al momento siguiente, Minami le habló, haciendo que entrara en modo pánico. Él logró responderle, pero ella comenzó a reír, diciendo que estaba hablando como un anciano. Mientras ella se reía, Tama, otra de sus compañeras de clase, llegó y preguntó qué era tan gracioso, así que Minami se lo explicó. Mientras hablaban, Nakamura y sus amigos llegaron, y él le preguntó a Minami qué la había alterado tanto. Ella le dijo que Tomosaki había hecho una broma, así que él le pidió que la repitiera. Tomosaki lo hizo, pero Nakamura y sus amigos no encontraron la broma graciosa. Minami les dijo que eran demasiado tontos para entender una broma tan sofisticada, así que no los culparía por eso. Nakamura argumentó que al menos sus células cerebrales funcionaban a diferencia de las de ella, que estaban llenas de tendencias de TikTok. Mientras hablaban, Tomosaki notó que Tama miraba a Nakamura de manera extraña y se preguntó de qué se trataba. Cuando dirigió su atención a Minami y Nakamura, escuchó a Nakamura pidiéndoles que votaran sobre quién era más raro entre él y Minami. Justo entonces Hanami intervino y le dijo a Nakamura que se alejara y dejara de intentar molestar a Tomosaki porque perdió un juego con él, dejando a todos sorprendidos. Todos. Luego le dijo que se estaba comportando como un niño inmaduro, por lo que su novia lo dejó ya que ella prefería salir con hombres reales como Kento Minami. Dijo que si quería demostrarse a sí mismo, debería hacerlo venciendo a Tomosaki en Tag Fem, y él aceptó. Después de que se fue, Minami y Tama le agradecieron por enfrentarse a Nakamura, y ella les dijo que eso era lo que hacían los amigos.
Más tarde ese día, durante su reunión en la sala de costura, Hanami elogió a Tomosaki por el esfuerzo que puso en su primera tarea, aunque se había sonado la nariz frente a Fuka como un idiota y sonrió como un espantapájaros. Pero él le dijo que había hecho todo incómodo porque no sabía qué decir. Ella le dijo que estaba bien y que con el tiempo mejoraría. Luego le preguntó por qué Tama miraba a Nakamura de manera extraña, así que ella explicó que Tama tenía poca tolerancia hacia personas como Nakamura. Al día siguiente le dijo que además de trabajar en su postura, debía intentar hablar con la gente cuando estuviera en un grupo. Esa tarde, después de la escuela, Tomosaki logró integrarse en la conversación que Hanami y Minami estaban teniendo con sus amigos, cumpliendo así su objetivo. Cuando llegaron a la estación de tren, Hanami le informó que él y Minami vivían en el mismo vecindario y lo animó a intentar tener una conversación con ella. Mientras caminaban a casa, él le preguntó a Minami cómo siempre estaba tan feliz y alegre, y ella le dijo que creía que enfrentar al mundo con una sonrisa era algo bueno, incluso cuando las cosas iban mal. Pronto llegaron a un paso de cebra y mientras esperaban que cambiaran las luces, Minami preguntó si pasaba algo entre él y Hanami, y él le dijo que de ninguna manera un Grinch como él podría conquistar a una chica como Hanami. Al día siguiente, Hanami le dijo que practicara introduciendo nuevos temas y expandiéndolos cuando hablara con las personas. Luego ella le dio unas tarjetas con diferentes temas, diciéndole que si alguna vez se quedaba atascado en una conversación, podría usarlas. También le dio una grabación de voz, la cual le dijo que usara al practicar para que supiera en qué debía mejorar. Hanami le dijo que a partir de su entrenamiento iba a pasar su sábado con ella. Ese sábado, Tomosaki llegó tarde al centro comercial y se disculpó con Hanami por llegar tarde. Ella decidió perdonarlo porque logró vestirse adecuadamente para su segunda salida. Cuando él preguntó por qué habían venido al centro comercial, Hanami no respondió, pero le sonrió, lo que hizo que él se preocupara por lo que ella había planeado. Luego lo llevó a una tienda de ropa y le explicó que iba a enseñarle a su cerebro que rechaza la moda, cómo combinar ropa, llamándolo su creación de personaje parte 2. Ella señaló un maniquí y dijo que era mejor comprar el conjunto del maniquí porque los empleados de la tienda trabajan juntos para crear el conjunto del maniquí, lo que, según ella, era como tomar prestado el sentido de la moda de un profesional. Después de que él eligió uno que le gustó, Hanami le dijo que se acercara al empleado de la tienda y pidiera probarse el ropa. Tomosaki estaba sorprendido porque, siendo un niño mimado, creía que podría comprarla tal cual, así que Hanami tuvo que explicarle al idiota de cerebro de chorlito que tenían que encontrar su talla. Cuando ella notó su vacilación, le preguntó por qué estaba siendo un cobarde y le dijo que simplemente le dijera al empleado que le gustaría probarse el atuendo. Tomosaki siguió repitiendo las palabras mientras se acercaba al empleado, pero cuando llegó allí comenzó a tartamudear porque su cerebro procesador de 500 megabytes había olvidado lo que se suponía que debía decir. En lugar de pedir probarse el atuendo del maniquí, pidió comprar el maniquí, haciendo que Hanami se preguntara qué tipo de tonto estaba acompañando. Más tarde fueron a un restaurante y Tomosaki preguntó qué tipo de entrenamiento podía obtener en un restaurante. Hanami le dijo que solo estaban almorzando para pasar el tiempo antes de su cita para el corte de cabello. Luego ella preguntó si él había decidido qué quería ordenar, y después de que él le dijo, ella sugirió que compartieran su comida. Después de que ordenaron, ella preguntó si él había escuchado la grabación que le había dado, a lo cual él respondió que sí, así que ella le preguntó qué observaciones había hecho al respecto. Tomosaki admitió que su voz sonaba diferente y notó que la mayoría de las veces estaba murmurando como un tonto. Hanami le dijo que podía hacer cambios utilizando palabras o frases, ya que lo notó. Ella le dijo eso porque, como tenía una cara relajada, sus emociones no llegaban a la gente, así que le dijo que solo podía usar vocales durante su conversación. Hanami explicó que tendrá que expresar sus emociones a través de sus expresiones faciales, gestos y tono de voz. Justo en ese momento su mesera regresó con la comida, pero cuando llamó el nombre de Tomosaki se dieron cuenta de que era Fuka. Hanami la saludó, después de lo cual Fuka dijo que estaba sorprendida de que los dos fueran amigos. Así que Hanami explicó que se hicieron cercanos después de su clase de economía doméstica. Cuando ella los dejó solos, Hanami le dijo a Tomosaki que Fuka iba a ser su primera heroína, lo cual lo sorprendió. Ella explicó que trabajarían para convertir a Fuka en su novia, porque de todas las chicas con las que había interactuado, ella era la única que parecía prometedora. Ella explicó además que cuando él le pidió a Yumu pañuelos, Fuka ya tenía los suyos fuera, pero Tomosaki no entendió. Hanami luego señaló que cuando Fuka vino a dejar su comida, ella mencionó su nombre primero, aunque ella estaba sentada junto a él. Ella dijo que era normal saludar primero a una persona de tu género, pero Fuka le había hablado primero, lo que significaba que estaba interesada en él. Tomosaki dijo que era una locura hacer de Fuka su novia debido a sus sospechas sobre los sentimientos de Fuka hacia él, pero Hanami dijo que no había nada de malo en intentar averiguar si él también sentía algo por ella. Cuando ella le preguntó si quería rendirse, él le dijo que aunque pensaba que estaba mal engañar a Fuka, ya había decidido jugar el juego de la vida, así que lo llevaría hasta el final.
Al día siguiente en el taller de costura, un emocionado Tomosaki le dijo a Hanami que había cumplido uno de sus objetivos pequeños. Hanami le preguntó cuál, así que él le dijo que su hermanita le había preguntado si estaba tomando un curso sobre cómo ligar porque estaba cambiando. Hanami le preguntó por qué estaba tan feliz después de lo que su hermana le había dicho, pero él le respondió que no importaba porque había cumplido una tarea, así que ella lo felicitó. Sin embargo, él dijo que lo único que había hecho era imitar el vestido de la maniquí y hacerse un nuevo corte de cabello. Pero Hanami señaló que estaba esforzándose por corregir sus expresiones y postura, lo cual ya estaba dando frutos. Ella dijo que tal vez no había alcanzado el objetivo por sí solo, pero fue tras los resultados con sus propias manos, así que debería darse un poco de crédito. Luego ella le dijo que su próximo objetivo era ir a algún lugar con una chica de la escuela que no fuera ella, lo que hizo que Tomosaki señalara que se refería a una cita. Entonces ella dijo que su objetivo para la semana era hablar con Yusu Azuma al menos 2 veces al día, y él preguntó por qué quería que hablara con otra chica cuando dijo que se suponía que debía ir tras Fuka. Hanami explicó que dedicar su tiempo y atención a una chica no solo aumentaría su afecto hacia él, sino también el de las otras chicas. Tomosaki dijo que era una jugada barata, pero ella le dijo que un solitario como él no tenía razón para preocuparse por algo así y le dijo que debería guardarlo para cuando tenga una novia. Así que dejó de discutir y accedió a hacer lo que ella le había indicado. Más tarde en clase intentó hablar con Yusu sobre su tarea de inglés, pero ella dijo que aún no la había hecho, así que trató de iniciar otra conversación, lo cual no funcionó. Cuando ella se alejó, se reprendió a sí mismo por ser un idiota de mente lenta, pero se detuvo cuando recibió un mensaje de texto de Hanami informándole que llegaría tarde a su reunión. Después de la escuela se encontró con Hanami en la sala de costura, y ella le dijo que no se culpara por cómo fue su conversación con Yusu, porque si ella hubiera hecho la tarea, la conversación habría ido bien. Ella lo animó a seguir intentando hablar con ella, pero cuando notó su vacilación, le golpeó los pasteles de arroz y le dijo que se hiciera hombre. Durante el resto de la semana, Tomosaki intentó y falló en iniciar una conversación con Yusu, y cada vez durante su reunión, Hanami le dio una charla. Para el viernes, él le preguntó si su cardigan era nuevo, y cuando ella dijo que era el mismo que siempre usaba, él se sintió muy tonto. Terminó yendo a la biblioteca, y mientras se encontraba sumido en la autocompasión, Fuka se le acercó. Tomosaki preguntó por qué estaba allí, pero en lugar de responderle, ella señaló que él siempre estaba en la biblioteca cuando tenían que cambiar de aula. Le dijo que cada vez que ella venía, lo notaba sentado allí, y él se disculpó por no darse cuenta de ella. Fuka preguntó si le gustaba Michael Landy, pero él no tenía idea de a quién se refería, hasta que ella dijo que siempre lo veía leyendo sus libros. Tomosaki miró el libro frente a él y se dio cuenta de que, como siempre tomaba un libro del estante más cercano a su asiento, Fuka pensaba que era un gran fan de los libros de ese autor. Cuando ella le dijo que también era fan del autor, él mintió y dijo que era una coincidencia que ella también fuera fan. Pero cuando ella preguntó por uno de los libros, él no tenía idea de qué estaba hablando. Por suerte, ella pensó que él no sabía nada del libro porque aún no lo había leído, ya que la biblioteca no lo tenía. Luego ella le contó que había escrito un libro que quería que él leyera y le diera su opinión. Tomosaki se sorprendió por esto y no supo cómo responder, pero Fuka pensó que él no estaba interesado en leer su libro, así que se disculpó por habérselo mencionado de repente. Él inmediatamente le dijo que no era ningún problema, así que ella le dijo que lo llevaría a la escuela y le pidió que lo mantuviera en secreto, ya que no se lo había mostrado a nadie todavía. Tomosaki le preguntó si estaba segura de que quería que él lo leyera primero, pero Yuka le dijo que sí, y después de despedirse, ella dijo algo del libro que él tuvo que mirar para poder responder. Más tarde en el día, mientras estaba con Hinami, ella buscó el significado de las palabras y descubrió que era una especie de saludo secreto. Luego le dijo que podría usar esto como una oportunidad para acercarse a Yuka, pero Tomosaki admitió que le había mentido sobre los libros, lo que podría haber llevado a un malentendido. Hinami le dijo que no podía hacer nada al respecto, pero dijo que si alguna vez tenía la oportunidad de salir con Yuka, podrían divertirse sin mencionar al autor. Tomosaki señaló que era algo deshonesto y Hinami le dijo que no se convirtiera en un santurrón y arruinara el plan huyendo. Ella luego fue a pararse junto al tablero y le dijo que había aprobado su tarea de la semana, aunque no tuvo la oportunidad de hablar adecuadamente con Yusu, porque él era demasiado tonto para entenderla. Ella explicó que en un juego, si fallaba una misión, era el fin del juego, pero tenía la oportunidad de comenzar de nuevo desde el principio o continuar desde donde lo dejó. Así que en el juego de la vida podía continuar desde donde lo dejó y al mismo tiempo ganar experiencia de las batallas que había perdido. Luego declaró que había ganado algo de experiencia y había subido al nivel 3. Al regresar a casa ese día, notó a Yusu sentada afuera del edificio de la escuela y se acercó a ella, aunque no sabía qué decirle.
Luego recordó que Hinami le había dicho que si no sabía de qué tema hablar, podía hablar sobre la ropa o la expresión en el rostro de la persona, y esto lo llevó a preguntar a Yuzu qué le pasaba, ya que parecía un poco deprimida, pero ella explotó con él, diciendo que estaba equivocado porque no le pasaba nada. Tomosaki se disculpó y decidió dejarla sola antes de que las cosas se salieran de control, pero ella le pidió que le enseñara a jugar Takfam, lo que lo dejó sin palabras. Mientras caminaban a casa juntos, Yuzu le dijo que siempre caminaba a casa con Nakamura. Últimamente, él había estado pasando su tiempo practicando Takfam después de la escuela. Ella dijo que cuando se ofreció a jugar con él le dijo que no valía su tiempo y que sería tan inútil como un semáforo en Grand Theft Auto. Ella admitió que quería demostrar que él estaba equivocado, así que fue a comprar una copia del juego para practicar por su cuenta. Tomosaki pensó que ella no había mejorado mucho mientras practicaba. Yuzu se quejó de que Nakamura era un cabeza hueca que no entendía nada. Ella le dijo que Erika, otra de sus compañeras de clase, había confesado sus sentimientos por Nakamura, pero él la rechazó. Ella dijo que como Nakamura siempre estaba con ella, pensaba que él le gustaba, pero él le demostró que estaba equivocada cuando le dijo que dejara de seguirlo como un perrito perdido. Tomosaki se preguntó cómo sería ser joven y tonto como ella, pero le preguntó si quería que él le enseñara a jugar Takfam para poder vencer a Nakamura, y ella dijo que sí. Luego preguntó dónde iban a practicar, así que ella sugirió que fueran a su casa para hacerlo. En la casa de Yuzu, Tomosaki ganó el juego, lo que hizo que ella preguntara cómo se las arregló para moverse de la manera en que lo hizo, así que comenzó a explicárselo usando términos de videojuegos. Yuzu dijo que su comportamiento la estaba asustando, pero de repente él gritó diciendo que sabía lo que ella tenía que hacer. Él luego le mostró la técnica y dijo que si la dominaba, aceleraría su entrenamiento. Yuzu trató de recrear lo que él acababa de mostrarle, pero le resultó difícil. Entonces, él sacó un cronómetro de su bolso y se lo dio. Él le dijo que practicara el machacado de botones todos los días para que pudiera realizar la técnica de salto corto en poco tiempo. También le dijo que mientras practicaba en casa debía intentar memorizar el movimiento y le mostró una partida guardada entre él y diciendo que si Yuzu podía memorizarlo, podría enfrentarse a Nakamura. Yuzu preguntó cómo se suponía que debía hacer todos los movimientos, así que él dibujó las instrucciones en una hoja de papel para que le fuera más fácil memorizarlos. Ella preguntó si él también había memorizado todos los controles y movimientos, y él le dijo que sí, pero Yuzu preguntó si tenía sentido aprender todo eso. Tomosaki explicó que jugaba a Takfam porque le gustaba, no porque quisiera ganar fama o hacer amigos. Ella dijo que si él conocía todos los movimientos no sería divertido para los demás jugadores, lo que haría que los demás lo evitaran, y le preguntó si no le importaba eso. Tomosaki admitió que no le importaba lo que la gente pensara de él, y dijo que lo que odiaba era establecerse una meta para volverse más fuerte y no poder alcanzarla. Yuzu preguntó si era feliz siendo un solitario no deseado, y señaló que nunca lo había visto disfrutar en la escuela. Él le dijo que había más en la vida que reír con amigos, pero Yuzu dijo que no podía imaginar su vida así porque no la cambiaría. Él admitió que siempre había visto la vida como algo sin valor, pero cuando conoció a un gamer arrogante y terco que era tan bueno como él, la persona lo convenció de que había más en la vida de lo que pensaba. Dijo que gracias a esa persona aprendió a esforzarse más en las cosas que hacía en su vida y descubrió que la vida era un buen juego para jugar. Luego le dijo que ella podría cambiar si quería porque así era la vida. Días después se reunió con Hinami en una cafetería y ella le dijo que el hecho de que hubiera podido pasar tiempo con Yuzu y no arruinar las cosas no significaba que estaba libre de problemas. Ella dijo que había otra heroína en su juego y le preguntó si había decidido invitar a Yuka a salir. Tomosaki dijo que todavía lo estaba pensando, así que ella le dio unas entradas y le dijo que si alguna vez se atrevía a invitar a Yuka a salir, debería usarlas. Esa noche, Tomosaki usó la grabadora de voz para practicar cómo invitaría a salir a Yuka, pero accidentalmente cambió de carpeta y terminó reproduciendo una grabación que Hinami había hecho. Mientras lo escuchaba, se dio cuenta de que era una grabación del día en que ella se burló de Nakamura por ser dejado, y se sorprendió por el esfuerzo que ella hizo para convertirse en quien era. Al día siguiente se encontró con Yuka en la biblioteca, así que le confesó que nunca había leído ninguno de los libros de Michael Landy y admitió que eligió el libro porque era el más cercano a su asiento. Él dijo que solo fingía leerlos mientras formulaba estrategias de juego en su cabeza, y Yuka le preguntó cómo sabía qué decir cuando ella le decía esas palabras en código, así que Tomosaki le dijo que casualmente estaba en una página al azar que había abierto. Luego se disculpó por mentirle, pero dijo que siempre iría a la biblioteca y podrían hablar de lo que ella quisiera, sin importar sus autores favoritos. También admitió que estaba pensando en leer los libros de Michael Landy y preguntó si podían leerlos juntos, a lo que ella accedió.
Esa noche se dijo a sí mismo que no le pidió salir porque se sentía culpable por tener que engañarla, y planeaba decirle a Hinami que le pediría salir a Fuku cuando sintiera que todo estaba mejor. Justo cuando estaba a punto de salir del salón de clases, los amigos de Nakamura lo detuvieron y lo llevaron a la vieja sala de audiovisuales para encontrarse con Nakamura, quien estaba esperando para su revancha. Antes de que comenzaran a jugar, Yuzu abrió la puerta y entró en la habitación, y cuando Nakamura intentó que se fuera, ella le dijo que quería jugar contra él. Erika, que la había acompañado, trató de decirle que no tenía sentido, pero uno de los amigos de Nakamura la interrumpió, diciendo que él y Tomozaki estaban a punto de enfrentarse en el juego, por lo que las chicas insistieron en quedarse a mirar. Cuando el juego comenzó, Tomozaki le mostró a Nakamura que no estaban al mismo nivel al derrotarlo fácilmente, pero cuando intentó irse, Nakamura lo desafió a otra ronda. Mientras jugaban, Hinami, que había estado esperando a Tomozaki en la sala de costura, llegó y Tomozaki no se inmutó mientras vencía a Nakamura otra vez. Sin embargo, él insistió en que jugaran de nuevo y siguió perdiendo cada vez hasta que Erika intervino, diciendo que debería descansar y dejar de avergonzarse. Nakamura le dijo que no era asunto suyo y le dijo que podía irse cuando quisiera antes de preguntarle por qué andaba cerca de él. Erika preguntó por qué él estaba siendo un idiota y dijo que si se sentía superior porque ella le había dicho que le gustaba, mejor bajara de su pedestal. Dijo que solo lo había dicho para ver si tenía la oportunidad de salir con el chico más popular de la clase. Dijo que no habría hecho algo tan tonto si hubiera sabido que él era un bicho raro, pero Nakamura le dijo que no le importaba lo que ella pensara de él. Erika dijo que solo se iba a seguir avergonzando al jugar contra Tomozaki y le preguntó si era tan obtuso que no podía ver la realidad. Ella lo llamó un perdedor patético que no sirve para nada por no poder ganar un juego al que había dedicado todo su tiempo practicando, y llamó al juego estúpido, lo que hizo que Tomozaki hablara. Erika preguntó por qué un tipo tan tonto como él estaba hablando, pero Tomozaki le dijo que se callara y dijo que no tenía derecho a decidir si un juego era bueno o no si nunca lo había jugado. Le dijo que alguien tan tonta como ella no entendía lo que significaba esforzarse en hacer algo como lo que Nakamura había hecho con el juego, porque aunque seguía perdiendo, eso no lo detuvo de luchar. Él dijo que ella no tenía derecho a burlarse de Nakamura por perder, porque sus esfuerzos estaban dando frutos, y agregó que aunque odiaba cuando la gente le insultaba con tacto, odiaba a las personas que se burlaban de los esfuerzos de otros. Yuzu lo apoyó diciendo que no había nada de malo en que le gustara algo, y dijo que había estado jugando el juego recientemente, así que entendía de dónde venía él. Erika se cansó de escuchar a los nerds de los videojuegos, así que se dio la vuelta y se fue con sus amigos, y Yuzu se cayó de rodillas porque todo su valor se había ido. Nakamura le dijo que no tenía que decirle nada a la abeja reina autoproclamada, pero la elogió por enfrentarse a ella. Luego empacó su juego y se fue con sus amigos, pero le dijo a Tomozaki que jugarían de nuevo. Cuando solo quedaban él y Hinami en la habitación, Tomozaki señaló que era la primera vez que ella no decía algo en una conversación. Un tiempo después, Tomozaki y Hinami fueron a un restaurante, y él le dijo que Nakamura no lo estaba molestando tanto, pero cuando le preguntó si tenía algo que ver con eso, ella cambió el tema. Ella preguntó si alguna vez le iba a pedir a Fuku salir, así que él le dijo que estaba trabajando en ello, pero sacó unas entradas de su chaqueta y le preguntó si le gustaría ir a una proyección con él. Hinami rechazó su oferta, diciendo que tenía reuniones de club a esa hora, pero sugirió que vieran otra película cuando terminara con sus actividades del club. Tomozaki se sentía emocionado, aunque no estaba seguro de si era porque una chica hermosa le había invitado a salir o si era porque estaba en camino a vivir una vida interesante, pero decidió seguir el ritmo y aceptó ir con ella. La semana siguiente, mientras se acomodaban para la clase, Tomozaki le recordó a Yuzu que el cumpleaños de Nakamura se acercaba, y ella comenzó a alterarse preguntándose por qué se lo decía, lo que le hizo preguntarse si había dicho algo incorrecto. Más tarde durante el almuerzo, Misuzawa, uno de los amigos de Nakamura, se acercó a Tomozaki, lo que lo sorprendió, así que preguntó si Nakamura lo estaba buscando de nuevo. Misuzawa se rió y le dijo que quería hablar con él sobre lo que pasó la última vez. Le dijo que compartía las mismas opiniones con él, y dijo que fue bastante genial la forma en que Tomozaki dijo audazmente lo que estaba pensando, así que quería que supiera que tenía personas de su lado. Esa noche en el taller de costura, Tomozaki le contó a Hinami sobre su conversación con Misuzawa, y dijo que él sugirió que salieran juntos con ella y otra chica. Hinami dijo que era una buena idea y le dijo que fuera él quien invitara a la chica como una especie de práctica para una de sus tareas. Luego sugirió preguntar a Yuzu, lo que hizo que Hinami preguntara por qué la eligió a ella. Así que explicó que había hablado con ella sobre el cumpleaños de Nakamura, y si estaba pensando en comprar algo, podría preguntar a Misuzawa o a Hinami. Consejo. Luego se preguntó si estaba siendo demasiado directo al asumir que ella quería comprar un regalo para Nakamura, pero Hinami le aseguró que Yuzu lo haría, así que decidió preguntarle.
Sin embargo, cuando le preguntó, Yusu dijo que no podía ir con ellos porque no quería arrastrar a todos mientras hacía compras. La mente de Tomosaki se aceleró y empezó a pensar en una forma de salvar la situación. Finalmente le dijo que también fue a comprar un regalo para Nakamura para arreglar las cosas entre ellos, por lo que no sería un problema si ella los acompañaba. Yusu estaba tan emocionada y admitió que inicialmente rechazó porque se sentía incómoda con la situación. Luego lo agarró de los hombros y lo sacudió mientras divagaba sobre cómo era bueno que él quisiera ser amigos con ella. Nakamura, cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, se sentó de nuevo y se disculpó antes de decir que estaría encantada de ir con ellos. Después de la escuela, Mizusawa se encontró con Tomosaki en su casillero y le dijo que sabía que estaba tramando algo. Le dijo que había notado que Tomosaki había cambiado su comportamiento y apariencia recientemente, y además de ser amigable con Hinami, también invitó a salir a Yusu. Así que le preguntó a Tomosaki si había estado leyendo el libro Cómo convertirse en un Res Lord para tontos, lo cual él admitió. Esa noche, Tomosaki estaba cenando con su hermana cuando su teléfono vibró con una notificación. Al revisarlo, vio que era una invitación a un chat grupal con Yusu, Hinami y Mizusawa. Estaba tan sorprendido que comenzó a pensar demasiado si debería aceptarlo o no. Su hermana luego le pidió que guardara su teléfono porque estaban comiendo, pero cuando notó la pantalla de su teléfono, le preguntó si lo habían agregado a un grupo raro. Él explicó que eran sus compañeros de clase, y ella dijo que entendía lo que era lidiar con interacciones no deseadas con la gente. Tomosaki preguntó si ella tenía problemas para comunicarse con la gente, pero ella le dijo que incluso si los tenía, él sería la última persona a la que pediría consejo. Así que cuando regresaron a su habitación, se dio cuenta de que estaba preocupado por nada y aceptó la invitación. Ese fin de semana, mientras esperaba la llegada de Mizusawa y Yusu, Tomosaki intentaba prepararse, pero Hinami le dijo que dejara de estresarse. Él trató de explicar que no estaba acostumbrado a estar cerca de otras personas, así que ella le recordó que fue él quien no solo aceptó salir, sino que también añadió ir de compras a su salida. Hinami le dijo que no fuera un quejica al respecto y que lo usara como una oportunidad para completar la tarea que ella le había dado. Mizusawa llegó en ese momento y Hinami comenzó a burlarse de él, sorprendiendo a Tomosaki con su cambio de comportamiento inmediato. Yusu pronto llegó y mientras Tomosaki la observaba interactuar con los demás, se preguntó si podría encajar fácilmente como ella. Como ya estaban todos, se dirigieron a una tienda para elegir el regalo de Nakamura, pero Yusu estaba teniendo dificultades para decidir qué quería comprar. Ella le pidió ayuda a Tomosaki y él dijo lo primero que se le vino a la cabeza, lo cual Yusu sorprendentemente encontró útil. Cuando ella se volvió hacia los estantes nuevamente, de repente se dio la vuelta y le tocó el hombro. Cuando él se volvió hacia ella, ella señaló donde estaban Hinami y Mizusawa, y le dijo que había un rumor en la escuela sobre los dos. Citas. Tomosaki jadeó fuerte, pero en realidad lo que estaba pensando era en la tarea que Hinami le había dado antes, donde se suponía que debía hacer 2 propuestas exitosas mientras ellos estaban. Salió. Ella había explicado que si el grupo aceptaba sus sugerencias, él podría controlar su estado de ánimo por un tiempo, y con suficiente práctica podría hacer lo mismo con grupos más grandes. De vuelta en el presente, estaba sentado con Yusu mientras tomaban una bebida, y ella le preguntó si había decidido qué comprar para Nakamura, a lo que él respondió que no y preguntó si ella también había tomado una decisión, pero Yusu le dijo que no podía decidir. Tomosaki sugirió que ella consiguiera algo que Nakamura quisiera, así que ella preguntó qué podría hacer, pero se dio cuenta con quién estaba hablando y le dijo que no se preocupara. Tomosaki le dijo que no lo descartara porque podría serle de ayuda y dijo que el Nakamura que él conocía amaba los juegos, era guapo y tenía un buen peinado. Yusu lo llamó un genio y dijo que solo le conseguiría a Nakamura una cera para el cabello, así que cuando Mizusawa y Hinami se unieron a ellos, ella les dijo lo que quería. Mizusawa dijo que conocía un lugar donde vendían la cera para el cabello y se ofreció a llevarlos allí, pero Hinami estaba mirando con odio a Tomosaki porque no estaba haciendo ninguna sugerencia como se suponía que debía hacer. En la tienda, Mizusawa usó un poco de la cera de muestra en el cabello de Tomosaki y después de comprar la que necesitaban, salieron de la tienda. Cuando Tomosaki vio su reflejo, decidió dejar de ser duro consigo mismo respecto a su apariencia, así que se acercó a Mizusawa y Yusu para decirles lo que quería conseguir para Nakamura. Después de comprar su regalo, Mizusawa sugirió ir a comer a algún lugar, y todos excepto Hinami estuvieron de acuerdo. Pero cuando mencionó que era pizza de queso, ella cambió de opinión inmediatamente. Poco después de su almuerzo, todos se dirigieron a casa y Tomosaki le envió un mensaje a Yusu para preguntar cómo se enteró del rumor sobre Mizusawa y Hinami. Ella respondió diciendo que toda la clase lo sabía y que era un tema de conversación común entre ellos. El lunes, Hinami y Tomosaki se reunieron para su reunión habitual en la sala de costura, y ella le dijo que había fallado en sus tareas. Tomosaki argumentó que había hecho la sugerencia de ir a la tienda de electrónica, pero Hinami le recordó que se suponía que debía hacer 2 sugerencias y no una.
Luego ella preguntó qué había aprendido o notado durante la salida, así que él le dijo que las sugerencias de Mizusawa eran lo suficientemente buenas, aunque la primera tienda a la que los llevó era costosa. Inami le agarró los labios mientras le decía que dejara de subestimarse y le dijo que no había ni una sola cosa en esa tienda que a Nakamura le hubiera gustado. Yendo más allá, ella explicó que una sugerencia no siempre tenía que ser buena, pero si la forma y manera en que la presentas a otros lo es, podrían fácilmente aceptarla. Tomosaki intentó argumentar que estaba mal, pero ella explicó más, y él no tuvo más remedio que ver razón en lo que ella decía. Más tarde en clase, su maestro preguntó si alguien estaba interesado en postularse para presidente del consejo estudiantil, y Hinami se puso de pie, lo cual no sorprendió a Tomosaki. Luego el maestro preguntó si alguien más estaba interesado, y Manami levantó la mano. Luego se volvió hacia Hinami y le dijo que se aseguraría de ganar. Cuando Hinami y Tomosaki se reunieron para su encuentro habitual en la sala de costura, ella le informó que debido a las próximas elecciones del consejo estudiantil, pondrían sus reuniones en pausa. Sin embargo, le dijo que su nueva tarea era convertirse en el gerente de campaña de Manami, y le explicó que Manami era una persona muy sociable, por lo que podría aprovechar la oportunidad para mejorar sus habilidades sociales. Tomosaki le dijo que no estaba seguro de poder ayudar a Manami y que no quería ser la razón por la que ella perdiera la elección. Inami le aseguró que no importaba quién fuera el manager de la campaña de Manami, porque no había manera de que ella pudiera vencerla. Después de dejar a Hinami, Tomosaki estaba perdido en sus pensamientos, pensando en la tarea que ella le había dado, cuando Manami vino corriendo por el pasillo y casi chocó con él. Él se disculpó y aprovechó la oportunidad para preguntar si podía ser su gerente de campaña, pero Manami rechazó su oferta diciendo que era una persona poco fiable. Más tarde ese día, Tomosaki fue a la biblioteca, pero solo se sentó en su mesa luciendo preocupado, así que Kuka, que estaba leyendo un libro en la mesa junto a él, le preguntó cuál era el problema. Él le dijo que estaba pensando en las elecciones y Kuka dijo que estaba preguntándose por qué Manami decidió postularse. Tomosaki le dijo que probablemente porque ella quería cambiar la forma en que estaban las cosas en la escuela. Pero Kuka dijo que sentía que Manami también quería cambiar cosas sobre sí misma. También dijo que entendería si eso era lo que Manami quería hacer, porque ella también esperaba poder cambiar las cosas. Ella misma. Tomosaki estaba sorprendido por su admisión, y Fuka tímidamente le suplicó que no lo mencionara a nadie, pero él encontró su comportamiento lindo. Esa noche pensó en su conversación con Fuka mientras se preguntaba qué era lo que Minami deseaba cambiar de sí misma. Él no podía entender por qué alguien tan popular como ella alguna vez querría cambiar algo sobre sí misma. Al día siguiente, camino a la escuela, vio a Minami haciendo campaña frente a la puerta de la escuela, y cuando se acercó a ella, le presentó a Yumi, una de las miembros más jóvenes de su club, a quien había nombrado su jefa de campaña. También se disculpó por llamarlo idiota incompetente cuando se ofreció a ser su jefe de campaña, así que él le aseguró que no le guardaba rencor antes de continuar su camino. Pronto se encontró con Hanami, quien también estaba haciendo campaña, y vio que había elegido a Mizusawa como su jefe de campaña, lo cual le pareció un buen movimiento porque Mizusawa tenía un don de la palabra. Más tarde en el día, Tomosaki caminaba por el pasillo cuando Minami casi chocó con él otra vez. Le dijo que dejara de correr como si hubiera un incendio en alguna parte y Minami se disculpó. Luego, ella mostró una copia de su manifiesto, el cual, después de leerlo, Tomosaki dijo que necesitaba ayuda, así que la llevó a la sala de copias para imprimir otra. Minami le agradeció por su ayuda y Tomosaki le dijo que como era despistada para cosas así, estaría dispuesto a ayudarla con problemas que requirieran usar su cerebro. Minami aceptó su oferta porque pensó que era genial poder decir que tenía un cerebro trabajando tras bambalinas. También admitió que necesitaba ayuda extra ya que Yumi generalmente tenía actividades de club después de la escuela. Luego ella le preguntó por qué quería ayudarla y después de pensar en su respuesta, Tomosaki le dijo que quería derrotar a Minami. Explicó que como jugador, cuanto más fuerte era el oponente, más se emocionaba y consideraba a Minami como una oponente difícil. Minami lo molestó por tratar de hacerse el interesante, pero dijo que estaban en la misma sintonía. También le dijo que se sentía desanimada, pero ahora que lo tenía de su lado, se sentía bien. Luego le dijo que tenía un as bajo la manga que incluyó en su manifiesto, y como parte de su plan, fueron al gimnasio para hablar con los diferentes deportes. Clubes. Cuando llegaron allí, Minami corrió hacia Tama y empezó a olfatearla como un perro, aunque Tama intentó decirle que olía como una bolsa de gimnasio sucia. Mientras acosaba a la pobre chica, uno de sus superiores se les acercó y la golpeó en la cabeza, regañándola por interrumpir su práctica. Le dijo al superior que había venido a hacer campaña para las elecciones y susurró que planeaba conseguir una bomba eléctrica para balones, a lo que el superior estuvo de acuerdo en que sería una buena forma de obtener apoyo de los demás balones. Clubes. Esa tarde, Tomosaki y Minami estaban hablando en un parque infantil en su vecindario, y Minami le preguntó a Tomosaki por qué estaba haciendo tanto esfuerzo para hacerla caer.
En lugar de responderle, Tomosaki le devolvió la pregunta, así que ella le explicó que todos siempre recordaban al que llegó primero. Quien sea que llegó en segundo lugar siempre fue olvidado y se volvió insignificante. Ella dijo que siempre quedaba en segundo lugar después de Minami en todo lo que hacían, por lo que quería demostrar que podía ser mejor que el segundo mejor. Al día siguiente, Minami y Tomosaki continuaron con la siguiente fase de la campaña. Él fue al gimnasio y le pidió a Tama que escuchara la música que él tocó desde diferentes áreas dentro del gimnasio. Cuando terminó, preguntó cuál era la más ruidosa, y ella se lo dijo, pero en lugar de irse, le preguntó si no tenía curiosidad por lo que estaba haciendo. Tama le dijo que mientras lo hiciera para ayudar a Minami no le importaba, pero le aconsejó que no presionara demasiado a Minami porque ella tendía a intentar manejar más de lo que podía. Tomosaki le aseguró que cuidaría de Minami y la mantendría bajo control. Más tarde se reunió con Minami y ella le dijo que había logrado hablar con los de primer año. Planeaban convencerlos prometiendo instalar aire acondicionado en cada aula. Tomosaki sabía que los niños mayores no se dejarían llevar por tales promesas, por eso la había enviado a hablar con los de primer año, así que con esa parte del plan completa estaban seguros de que tenían los votos de los de primer año en el baile. Clubs. Luego le entregó el discurso de campaña que había escrito y mientras lo revisaban no notaron a Minami sonriéndoles. Al día siguiente, durante la asamblea matutina, los candidatos para presidente del consejo estudiantil dieron su discurso de campaña. Minami fue la primera en dirigirse a los estudiantes y mientras daba su discurso mencionó las mismas promesas de campaña que Tomosaki y Minami habían hecho. Tomosaki no podía creer que ella lograra entusiasmar a los estudiantes con su discurso y se preguntaba si eso era ella controlando el ánimo. Él estaba impresionado por cómo ella convenció fácilmente a la multitud y los puso de su lado eligiendo bien. Palabras. Cuando terminó su discurso, Yumi dio un discurso de apoyo en nombre de Minami antes de continuar. Cuando finalmente fue el turno de Minami, Tomosaki subió al segundo piso y reprodujo una grabación que Minami aprovechó para que los estudiantes estuvieran de acuerdo con sus planes. Después de su discurso, corrió detrás del escenario y abrazó a un confundido Tomosaki, que no esperaba esa reacción de ella. Cuando salieron del auditorio, se encontraron con Minami y Misuzawa afuera, y ambas chicas se felicitaron mutuamente por sus respectivos discursos. Misuzawa notó a Tomosaki y dijo que no tenía idea de que él estaba trabajando en la campaña de Minami, pero ella no le dio oportunidad de responder porque se interpuso delante de él, diciendo que Tomosaki era su excelente. Luego Minami dijo que tenían que irse ya que seguían siendo rivales hasta después de las elecciones. Mientras los veían irse, Minami comentó que verlos juntos hacía que los rumores sobre ellos parecieran ciertos. El día de las elecciones llegó pronto y después de contar los votos, Minami fue declarada la ganadora. Tomosaki y Minami fueron a la azotea a beber un poco de jugo para ahogar sus penas. Minami dijo que puede haber perdido, pero la próxima vez haría su mejor esfuerzo para ganar sin importar qué. Tomosaki no podía decir si estaba bien con perder, pero estuvo de acuerdo en que perder no era una razón para que ellos renunciaran a las cosas que querían. Más tarde se reunió con Minami en la sala de costura y ella preguntó si había sido él quien tuvo la idea para el discurso de Minami. Tomosaki lo admitió y Minami se rió, diciendo que sabía que él era la única persona que podría haber ideado algo así. Él dijo que había esperado que eso aumentara las posibilidades de Minami de ganar, pero al final ellos... perdido. Minami le dijo que pensaba que era una idea brillante y le pidió que no se martirizara por perder. Luego él le dijo que ella jugó sucio usando sus promesas de campaña de la forma en que lo hizo, y ella le dijo que la próxima vez que quisiera ayudar a Manami debería asegurarse de guardar algunas cosas para sí mismo, porque Manami tenía una voz fuerte. Boca. Luego ella le mostró su teléfono y le dijo que como ya habían terminado con la lección, era hora de que él completara su tarea de salir con una chica. Después de conocer a Hanami, Tomosaki se quedó afuera de la biblioteca mirando su teléfono hasta que llegó Fuka y le preguntó si iba a entrar. Dentro, trató de pensar en formas de invitar a Fuka al cine, pero se estaba enfriando. Pies. Fuka notó su comportamiento y le preguntó si estaba bien, así que intentó invitarla a salir. Fuka dijo que sabía sobre la película, pero de repente se puso tímida al escuchar al torpe idiota tratando de hablar. Reuniendo el valor, logró decir las palabras y le pidió que fuera a ver la película con ella. ¿Y ella? De acuerdo. Al salir de la biblioteca, vio a Tama mirando por una ventana, así que fue a ver qué estaba mirando. Cuando se acercó lo suficiente, Tama lo notó y le preguntó si acababa de salir de la biblioteca, lo cual confirmó. Luego le preguntó por qué todavía estaba allí. Entonces, ella miró por la ventana y explicó que Hanami y Manami aún estaban practicando. Ella le dijo que desde las elecciones Manami había estado trabajando el doble en todo,
y dijo que deseaba que no la presionara demasiado solo para que pudiera estar a la altura de Hanami. Sus palabras hicieron que Tomosaki recordara su conversación con Manami, donde ella le dijo que quería tener la oportunidad de ser la primera por una vez en su vida. Al día siguiente, mientras él y Hanami estaban hablando, ella le contó que Manami había comenzado a practicar antes que ella. Tomosaki estaba sorprendido, porque no tenía idea de que ella siempre entrenaba antes de venir a sus reuniones. Ella dijo que no había nada de malo en esforzarse un poco más para lograr una meta, pero agregó que a veces había situaciones que una persona encontraría difíciles de enfrentar. Después de dejarla, se encontró con Manami y mientras hablaban, le dijo que Hanami le había contado que había estado practicando mucho. Manami dijo que tenía que hacerlo porque las elecciones le habían ocupado la mayor parte de su tiempo, así que no quería quedarse detrás. Entonces ella le dijo que iba a la cafetería al almorzar, pero él dijo que compraría algo en la tienda de conveniencia. En su lugar, cuando ella lo dejó solo, el chico cabeza de chorlito se preguntó si acababa de rechazar una invitación para comer con ella. Más tarde esa noche volvió a ver a Tama y decidió unirse a ella para ver a las dos chicas, corriendo. Tomosaki le dijo que sabía que Manami estaba esforzándose tanto porque había perdido las elecciones y le preguntó si siempre había sido competitiva. Tama admitió que no se hizo amiga de Manami hasta el segundo trimestre de su primer año. Explicó que ella era introvertida y no sabía cómo hacer amigos, pero Manami se propuso fastidiarla todos los días. Tama dijo que había intentado todo para que ella se detuviera, pero nada funcionó, así que al final comenzaron a hablar y poco después ella empezó a hacer amigos en la escuela. También le dijo que Hinami había venido un día y le dijo que Manami le pidió consejos sobre cómo hacerse amiga de Tama. Hinami le había dicho a Manami que intentara hablar con Tama todos los días para lograr que se abriera, pero Manami había decidido molestarla en su lugar. Sin embargo, Hinami hizo que Tama prometiera no decirle a Manami que ella sabía sobre la conversación porque se sentiría avergonzada. Por eso, siempre que Manami se proponía hacer algo, ella no intentaba detenerla ya que siempre lo hacía con todo su corazón y buenas intenciones. A medida que pasaban las semanas, Tomosaki notó que Manami dormía más durante las clases y se preguntó por qué se estaba esforzando tanto. Incluso cuando fue a la biblioteca, Fuka le dijo que notó que Minami había estado tratando de competir con Hinami. Le preguntó cómo estaba segura de eso, así que ella explicó que como escritora podía leer a las personas, lo que le permitía saber cómo escribir sobre ellas. Sin embargo, no pudo leer a Hinami como lo había hecho con Manami porque no era un libro abierto, por lo que era difícil saber lo que estaba pensando la mayor parte del tiempo. Al salir de la biblioteca, vio a Tama observando a la chica entrenar, así que se unió a ella. Tama le contó que desde las elecciones Manami había estado exagerando con su entrenamiento y no estaba segura de si debería intervenir o dejarla a su aire. Más tarde esa noche, mientras volvían a casa, Tomosaki le preguntó a Manami si se estaba sobrecargando solo para vencer a Hinami. Manami le dijo que no quería rendirse por una sola derrota, así que iba a seguir luchando para demostrarse a sí misma. Al día siguiente, Hinami llegó al campo y se sorprendió al ver que Manami ya estaba allí. Mientras corrían juntas, Manami recordó su primer partido contra Hinami y cómo su equipo había perdido contra ella. No estaba contenta con la derrota, pero sus compañeros de equipo le habían dicho que estaban bien con quedar en segundo lugar, porque sabían que habían hecho su mejor esfuerzo. De regreso en el presente, Manami tropezó y casi se cayó mientras corría, lo que provocó que Hinami se preocupara, pero logró detenerse a tiempo. Cuando Hinami se reunió con Tomosaki, expresó sus preocupaciones sobre cuánto esfuerzo estaba poniendo Manami en su cuerpo al practicar demasiado. Tomosaki dijo que él también lo había notado y preguntó por qué Manami estaba tan obsesionada con ganarle, pero Hinami le dijo que no era su historia para contar, así que fue a buscar a Yumi y le pidió que le contara más sobre los días de Manami en la secundaria. Esa noche comenzó a llover y tanto Tama como Tomosaki se alegraron porque sabían que Manami no podría entrenar. Sin embargo, se sorprendieron al ver a alguien corriendo en el campo y salieron corriendo del edificio, pero cuando llegaron allí vieron que era Hinami y no Manami. Al día siguiente, cuando era hora de entrenar, Tomosaki notó que Manami salía de la escuela, así que la siguió y la alcanzó en la estación de tren. Mientras esperaban el tren, le dijo que sabía sobre el partido de baloncesto que tuvo lugar entre ella e Hinami en la escuela secundaria. Luego preguntó si eso fue lo que hizo que ella comenzara a competir contra Hinami. Manami explicó que después de su partido contra Hinami había ido a ver jugar a Hinami, pero el equipo de Hinami había perdido. Dijo que lo que más le intrigó fue el hecho de que cuando otro equipo fue anunciado como el ganador, Hinami lloró, lo cual podía entender porque sabía cuánto esfuerzo había puesto. Ganar. Ella le dijo que había decidido ser como Hinami y esforzarse por ser la mejor, pero cuando empezaron la preparatoria, ella y Hinami se hicieron amigas después de que Hinami se acercó a ella y la elogió por jugar bien en el juego. Sin embargo, con el tiempo, ella seguía quedando en segundo lugar detrás de Hinami y se dio cuenta de que nunca podría brillar tanto como ella. Tomosaki intentó decirle que era tan buena como Hinami, pero ella lo despidió diciendo que olvidó algo en la escuela y necesitaba ir a buscarlo, dejándolo solo en la estación.
La semana siguiente, Hinami le dijo a Tomosaki que Manami no se presentó a la práctica esa mañana ni durante el fin de semana, lo que lo hizo preocuparse aún más por su cambio repentino. Más tarde ese día, escuchó a Tama preguntarle a Manami si era cierto que había dejado el equipo de atletismo. Manami le dijo que había pensado en ello durante el fin de semana y decidió que era lo mejor que podía hacer. Hinami se unió a las dos chicas y Manami se disculpó por dejar el equipo, aunque Hinami le dijo que siempre esperaba con ansias correr juntas. Ver su interacción hizo que Tomosaki se preguntara cuál era la verdadera razón por la que Manami dejó el equipo. Cuando terminaron las clases, Manami llamó a Tama diciendo que se iba a casa, pero Tomosaki se levantó y le pidió que se fuera a casa con él y Tama. Tama incluso dijo que se saltaría su entrenamiento para que los tres pudieran ir juntos, así que Manami se disculpó con Yumi por dejarla plantada y se fue con Tama y Tomosaki. Mientras esperaban en la estación de tren, Manami intentó hacer pequeñas conversaciones, pero Tama preguntó si ella odiaba a Hinami. Manami guardó silencio por un momento y luego le dijo que nunca podría odiar a Hinami porque era una persona amable. Sin embargo, ella comenzó a llorar y dijo que aunque Hinami era una persona amable y no tenía más que buenas cualidades, no podía evitar sentirse inferior a su alrededor. Admitió que sentía envidia de Hinami y decidió que si permanecía en el equipo con tales pensamientos en su mente, solo haría que comenzara a odiar a Hinami. Dijo que aunque admiraba los esfuerzos de Hinami, nunca podría ser tan buena como ella. Tama luego mordisqueó su oreja, la atrajo hacia su pecho y comenzó a frotar su cabeza. Le dijo que tal vez no fuera la mejor en estudios o deportes, pero que era la mejor en poner a los demás primero. Tama dijo que aunque le gustaba Hinami, Manami era su heroína número 1, y le dijo que si quería ser la número 1 tanto, no tenía que buscar muy lejos porque ya era la número 1 tonta en su grupo. Manami sonrió y mordió el dedo de Tama antes de agarrar a la pobre chica y abrazarla con fuerza. Al día siguiente, Manami se disculpó con su entrenador y el equipo de atletismo, así que la perdonaron y la aceptaron de vuelta en el equipo. Mientras tanto, en la sala de costura, Hinami le dijo a Tomosaki que su nueva tarea era darle su regalo a Nakamura y hablar con él durante 3 minutos. Después de que Yusa le dio el suyo, Tomosaki reunió el valor para acercarse a Nakamura y entregarle el regalo. Nakamura lo aceptó y le agradeció, pero Tomosaki notó que Hinami le decía que sus 3 minutos estaban... Él no sabía de qué más hablar con Nakamura, pero tampoco quería fallar en esta tarea, así que tontamente preguntó si los rumores sobre Hanami y Misuzawa eran ciertos. Más tarde ese día, mientras estaban en un café, las chicas se burlaron de Tomosaki por hacerle a Nakamura una pregunta tan tonta. Minami entonces le preguntó a Hanami si los rumores eran ciertos, pero ella les aseguró que no había nada entre ella y Misuzawa. Así que Minami aprovechó la oportunidad para disculparse con ellos por cómo se comportó durante la última semana y les dio a cada uno un llavero de gato de aspecto raro, que a Tomosaki le pareció raro, pero a las chicas les encantó. Finalmente comenzó el descanso de verano, pero para Tomosaki solo significaba que Hanami iba a agregar más tareas para que él completara. Mientras los dos comían en un restaurante, Hanami le dijo que su mayor objetivo ese verano era empezar a salir con Fuka, lo que le hizo gritar de sorpresa. Tomosaki le respondió que Fuka era demasiado buena para estar con un perdedor feo como él, pero Hanami le dijo que ya tenían cosas en común, y por alguna razón desconocida, a Fuka le gustaba. Ella dijo que le ayudaría a prepararse para que no estropeara las cosas con Fuka y anunció que iban a tener una cita de mentira. Escribió todos los lugares que visitarían para que él pudiera tomar la iniciativa como si hubiera hecho toda la planificación, y cuando los vio, el primer lugar era una tienda de ropa. Cuando llegaron allí, ella le ayudó a elegir unas camisas, y cuando llegó el momento de irse, le dio una mochila. Ella dijo que él debería verlo como un regalo, pero Tomosaki intentó rechazarlo, así que ella dijo que podría comprarle algo a cambio. Hanami eligió una insignia de metal, pero Tomosaki dijo que el intercambio no era justo, aunque ella insistió en quedarse con la insignia de todos modos. Después de intercambiar sus artículos, fueron a una tienda de videojuegos, que era la segunda cosa en su lista, y allí jugaron una ronda de Tag Fan, que Tomosaki ganó. Después fueron a una cafetería, y Hanami le enseñó a agregar personas en línea, después de lo cual le dijo que le enviara un mensaje a Fuka. Él escribió un mensaje que mostró a Hanami y ella lo leyó en voz alta, haciéndolo sentir avergonzado, pero ella le dijo que estaba bien y le pidió que lo enviara. También le dijo que Fuka no siempre respondía a los mensajes inmediatamente, así que no tenía que sentirse mal si ella no respondía hasta el final del día. Sin embargo, para su sorpresa, Fuka respondió casi de inmediato, diciendo que estaba libre para salir en cualquier momento, lo que hizo que Hanami concluyera que estaba completamente enamorada de Tomosaki.
Más tarde, Hanami invitó a Tomosaki a ir de viaje con ella y algunos de sus compañeros de clase, lo que lo hizo empezar de nuevo, pero ella le aseguró que sería una buena oportunidad para hacer amigos varones y aumentar su experiencia, así que él aceptó. Ella le dijo que se reunirían en la casa de Minami para hablar del viaje y le dijo que su misión ese día era molestar a Misuzawa, diciendo que bromear era la forma en que los chicos se llevaban bien entre sí. Al día siguiente llegaron a la casa de Minami, pero ella les dijo que su abuela estaba presente, por lo que no podían usar la casa, así que Hanami sugirió que fueran a la casa de Tomosaki. En la casa de Tomosaki suben a su habitación y Minami inmediatamente comienza a buscar revistas para adultos, pero todo lo que encuentra son juegos controladores. Luego se sentaron a planear cómo juntarían a Yuzu y Nakamura, y mientras hablaban, Tomosaki se aseguró de dar sus opiniones y contrarrestar algunas de las sugerencias de Misuzawa, tal como Hanami le había dicho. Tomosaki volvía de la cocina después de dejar los platos que usaron cuando se topó con Misuzawa, quien señaló que compró la cera para el cabello pero no la estaba usando. Tomosaki admitió que no sabía cómo usarlo, así que Misuzawa decidió mostrarle cómo hacer uso de ello. Cuando regresaron a la habitación, las chicas se emocionaron con el cabello de Tomosaki y Minami empezó a bromear con los dos chicos por la forma en que se estaban comportando. Después de que los tres se despidieron de él, Tomosaki se dijo a sí mismo que su verano sería divertido con ellos cerca. Al día siguiente se reunió con Fuka para su cita en el cine y después de la película fueron a algún lugar a comer, pero mientras charlaban, Tomosaki empezó a pensar que estaba diciendo tonterías. Recordó las tarjetas de memoria que Hanami le había dado y sacó un tema de ellas ya que creía que eran mejores. Sin embargo, Fuka le dijo que sentía que él había cambiado de ser alguien fácil de hablar a alguien con quien ella luchaba para hablar, lo cual lo hizo sentir que había fallado en su tarea. De camino a casa, Fuka explicó que le costaba hablar con chicos, así que cuando dijo lo que dijo antes, no se refería a él. También le dijo que había disfrutado su cita y que le encantaría salir con él de nuevo, lo que hizo que Tomosaki se sintiera aliviado. Mientras caminaba a casa, llamó a Hanami por teléfono y le contó sobre la cita, así que ella le aconsejó que invitara a Fuka a ver unos fuegos artificiales con ellos, lo cual hizo una vez que llegó a casa. El día del viaje, mientras estaban en el tren, Hanami le dijo a Tomosaki que su tarea era hacer una sugerencia, bromear o estar en desacuerdo con Nakamura 3 veces durante el viaje. También le dijo que trabajara en ser amigo de Misuzawa, ya que era el único con quien sería más fácil hacerse amigo. Cuando llegaron, tomaron un autobús al campamento, y allí Hanami asignó tareas a todos, pero se aseguró de emparejar a Yuzu con Nakamura. Mientras ella y Tomosaki encendían el fuego, él preguntó por qué lo había emparejado con ella. Hanami dijo que aparte de Yuzu y Nakamura, quienes tenían que estar juntos, las tareas restantes no eran algo que él pudiera manejar, y ella sabía que si lo emparejaba con cualquier otra persona, simplemente se quedaría parado ahí, fallando como una máquina vieja. Computadora. También dijo que estaba cansada de fingir ser perfecta, así que estar con él le daría un respiro de eso. Después de que comieron, Nakamura sugirió que jugaran en el río, y mientras chapoteaban, este tonto medio idiota Takek asustó a Yuzu con un cangrejo, lo que provocó que ella se cayera. Por suerte, Nakamura la atrapó a tiempo, y los demás estaban contentos de que su plan avanzaba según lo previsto. Luego se retiraron a sus cabañas y Nakamura le preguntó a Misuzawa si el campamento tenía cartas, y Misuzawa le dijo que podría pedirlas prestadas. Luego llamó a Tomosaki, pero antes de que pudiera hablar, Misuzawa intervino y le preguntó a Nakamura qué estaba pasando entre él y su ex. Tomosaki estaba agradecido con Misuzawa, porque si no hubiera distraído a Nakamura, lo habría enviado a buscar las cartas como si fuera su ayudante. Los chicos siguieron hablando sobre la ex de Nakamura, y él les dijo que ella le enviaba mensajes de vez en cuando, a pesar de que tenía un novio, pero a él no le importaba porque ella tenía un buen par de pechos y le gustaba. Misuzawa le preguntó a Tomosaki qué pensaba de eso, y él dijo que la chica lo estaba engañando, aprovechando la oportunidad para hacer su tarea. Nakamura le dijo que se largara, provocando que los otros chicos se rieran de su vergüenza. Cuando se calmaron, Misuzawa le preguntó a Nakamura si tenía el ojo puesto en alguna chica, y él admitió que sí, pero que ella siempre le hablaba de un chico que le gustaba. Más tarde, mientras Nakamura y Takei estaban haciendo pulseadas, Misuzawa y Tomosaki estaban charlando con Minami y Hinami. Misuzawa les dijo a las chicas lo que Tomosaki le dijo a Nakamura, y las chicas les contaron que Yuzu admitió que le había dicho a Nakamura que estaba interesada en un chico. Misuzawa luego les dijo a las chicas que Nakamura dijo que la chica que le interesaba le contó que le gustaba a otra persona. Justo entonces Nakamura los llamó y juntos fueron a la habitación de las chicas donde jugaron a las cartas. Después del juego, Misuzawa preguntó por qué Hinami y Tomosaki estaban tan serios durante su juego, a pesar de que era un simple juego de cartas. Juego haciendo que Tomosaki se diera cuenta de que estaba tan invertido en el juego que olvidó la tarea en la que se suponía que debía estar trabajando. Cuando los otros comenzaron a quejarse de su mala suerte en el juego, Nakamura se rió de ellos porque eran malos en el juego.
Tomosaki aprovechó la situación para continuar su tarea, así que le recordó a Nakamura que él lo hizo peor que los demás, causando que los otros se rieran de él. Siendo del tipo que le gusta el chisme, Minami le preguntó a Misuzawa qué cosas interesantes estaban pasando en su vida. Luego Nakamura les dijo que Misuzawa había estado coqueteando con una chica de otra escuela, pero él simplemente lo ignoró diciendo que no estaba seguro de salir con ella antes de ir al baño. Tomosaki fue con él y aprovechó la oportunidad para fortalecer su amistad, así que le preguntó a Misuzawa sobre la chica. Misuzawa dijo que estaba coqueteando con la chica y no sabía si le gustaba o no, pero cuando Tomosaki le preguntó por qué estaría con alguien que no le gustaba, Misuzawa no le dio una respuesta. Más tarde esa noche fueron a la casa de baños, y mientras estaban en el baño, las chicas hablaron sobre cómo juntar a Yuzu y Nakamura. Mientras tanto, en el baño de los chicos, se quedaron atónitos en silencio cuando vieron la pipa de Tomosaki. Takei lo levantó mientras los otros dos se burlaban de él por estar tan colgado como un caballo, así que cuando Takei lo dejó caer, quedó cara a cara con las cosas de Nakamura. Decidiendo que era su oportunidad de terminar su tarea, le dijo a Nakamura que su salchicha era bastante pequeña para alguien de su edad, lo que provocó que los otros dos estallaran en risas. Cuando llegó el momento de regresar al campamento, hicieron que Nakamura y Yuzu fueran juntos, mientras que Minami, Misuzawa y Takei fueron juntos, dejando a Tomosaki junto con Minami. Minami le dijo a Tomosaki que le iba a dar un poco de entrenamiento, pero él no entendió lo que decía hasta que de repente ella gritó y lo abrazó. Fue entonces cuando se dio cuenta de que ella estaba tratando de actuar el papel de una damisela en apuros. Mientras caminaban hacia el campamento, Tomosaki notó un insecto e intentó pisarlo, pero este voló causando que ella gritara de miedo. Cuando el bicho se alejó volando, Minami le pidió a Tomosaki que la ayudara a levantarse, pero cuando lo hizo, ella lo abrazó del cuello y lo miró como si quisiera besarlo. Sí. Tomosaki se congeló porque pensó que iba a recibir su primer beso, pero cuando ella se acercó, él se apartó. No. Cuando llegaron a la cabaña, todos posaron para una foto, pero Nakamura comenzó a molestar a Yuzu y los dos se fueron juntos. Luego, Misuzawa les dijo a los demás que los dos habían hecho planes para salir después del viaje, lo cual consideraban una victoria para ellos. Más tarde esa noche, Minami le envió un mensaje a Tomosaki y los dos se reunieron para discutir cómo le fue a Tomosaki durante el viaje. Mientras hablaban, escucharon pasos de alguien, así que Tomosaki se levantó para esconderse justo cuando llegó Misuzawa. Él ocupó el lugar de Tomosaki y habló con Minami sobre Yuzu y Nakamura, y cómo los dos eran tan densos y ajenos a los sentimientos del otro. Sin embargo, dijo que admiraba cómo ambos eran sinceros, a pesar de que eran ciegos a los sentimientos del otro. Misuzawa también dijo que le gustaba cómo Tomosaki enfrentaba cada situación de frente, lo que le hizo reflexionar sobre su vida. Admitió que sentía que se observaba a sí mismo desde la distancia mientras vivía la vida sin pensar, y dijo que sentía que era lo mismo con ella. Minami le dijo que siempre intentaba estar a la altura de las expectativas de las personas sobre ella, y dijo que era normal que la gente fingiera hasta encontrar a alguien con quien se sintieran lo suficientemente cómodos para abrirse. Tomosaki, que había estado escuchando la conversación de los dos, sabía que Minami no estaba siendo honesta con Misuzawa. Como había pasado tanto tiempo con ella, sabía que solo le mostraba un lado de sí misma con el que sabía que él podía identificarse. Mientras seguían hablando, Misuzawa admitió que le gustaba, pero dijo que sabía que ella no sentía lo mismo. Le dijo que planeaba descubrir más sobre sí mismo y las cosas que le gustan, mientras intentaba que ella también se interesara por él. De repente, Tomosaki salió de su escondite y se disculpó por escuchar su confesión de amor. Minami explicó que Tomosaki se había ido corriendo cuando escuchó que venía Misuzawa porque no quería que él los malinterpretara. Luego sugirió que regresaran a sus cabañas e intentaran olvidar todo lo que sucedió. Al día siguiente regresaron a casa y Minami le envió un mensaje a Tomosaki diciéndole que confesara sus sentimientos a Fuka después de su cita. Más tarde se encontró con Fuka y mientras caminaban hacia donde se iba a realizar el espectáculo de fuegos artificiales, le contó sobre su viaje con los otros. Cuando comenzó el espectáculo de fuegos artificiales, Tomosaki se dio cuenta de que ni siquiera mencionó ninguno de los temas que memorizó de las tarjetas y le preguntó a Fuka si le resultaba más fácil hablar con él. Ella le dijo que hablar con él le resultaba más fácil y natural, lo que le hizo sentirse mejor consigo mismo. Cuando terminó la exhibición, recordó la sugerencia de Minami, pero en lugar de confesarle como ella le dijo a Fuka que deberían regresar. En la estación de tren, envió un mensaje a Minami preguntándole si podía llamarla, pero ella le dijo que vendría a él en su lugar. Cuando llegó, le preguntó si le confesó a Fuka, y él le dijo que no lo hizo. Luego explicó que durante todo el tiempo que estuvo con Fuka no sacó ningún tema que hubiera memorizado, pero cuando le preguntó si había disfrutado hablando con él, ella dijo que sí. Esto le hizo entender que le resultaba difícil hablar con ella antes porque no estaba siendo él mismo.